Con gusto. Vamos a orar. Sí, con gusto vamos a orar, hermanos. Padre hermoso que estás en los cielos, Señor, en esta tarde te queremos agradecer, Padre, por tu grande amor que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus misericordias. Señor, en esta tarde queremos pedir tu bendición. Por favor, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, danos la sabiduría, la inteligencia para poder comprender tu palabra, para que el día de mañana, Señor, podamos ponerla por obra para la gloria de tu santo nombre. Bendice, Señor, a mi hermano Ramón, que él tiene la clase del día de hoy, Señor, que podamos, Señor, disfrutarla y que todo, Señor, lo que quieres enseñar se quede, Señor, en nuestro corazón, Padre. Gracias por todo lo que nos estás dando y por lo que harás en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Lucy. Quiero estar seguro de que me escuchan bien, hermanos. Sí, muy bien. Bueno, el lunes pasado, en la tercera clase que tuvimos, hablamos de los 10 mandamientos como una de las doctrinas distintivas de nuestra denominación. Comentamos que fue una ley dada por Dios desde antes de que el pueblo de Israel existiera, es decir, desde el principio mismo, de alguna manera, Dios había instruido a sus criaturas para que observaran ciertos preceptos, ¿no? Se enfada Dios con Caín cuando mata a su hermano Abel. Ese es un signo de que Caín sabía que era prohibido quitar la vida al prójimo. Y así como ese ejemplo, vemos otros que están antes de que se diera la ley como un conjunto de mandamientos directamente al pueblo de Israel. Entonces, por otro lado, revisamos también que esa ley es una ley santa, es una ley pura, es justa, porque fue dada por Dios. De Dios no podemos recibir nada malo, porque Él es amor. En todo caso, podría recibirse el castigo del juicio y la condenación a aquellos que le dan la espalda al Creador. Y no es algo que Dios disfrute, es simplemente una consecuencia de la desobediencia. ¿Por qué? Pues porque Dios no es un Dios sádico que se agrade del sufrimiento humano. Al contrario, Él desea lo mejor para todas sus criaturas. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y para tener una vida plena, Él da instrucciones como nosotros lo hacemos también con nuestros hijos. Entonces, hablamos también la clase pasada de que debíamos darle a la ley el lugar que le corresponde y reconocer que nunca la ley fue dada con propósitos salvíficos, porque nadie se puede salvar por sus propios méritos, por sus propias obras, además de que nadie puede guardar la ley en esta condición pecaminosa en la que nos encontramos. Entonces dijimos que los propósitos de la ley son 3. 1, refleja el carácter perfecto de Dios. 2, refleja el pecado, porque Pablo dice, yo no conocería el pecado si la ley no dijera no matarás. Conocemos qué es pecado porque la ley lo establece como una violación a los preceptos de Dios. Y en tercer lugar, vimos que la ley fue nuestro ayo, ¿no? Como dice Pablo en Gálatas, este concepto que es muy interesante. En la expresión original del texto usa la palabra paidagogos, lo comenté la clase pasada, y paidagogos es como el mentor, el encargado de educar al hijo, es una especie de sirviente para la familia que lo contrata, que tiene como principal responsabilidad la educación del pequeño, llevarlo a la escuela,
recogerlo, enseñarle las tareas, a cumplir con sus compromisos, en fin. Y en ese sentido es lo que hace también la ley para con el ser humano. ¿Por qué? Porque la ley nos lleva a Cristo. Es Cristo la única opción que tenemos para la observancia perfecta de la ley como Él la observó. En la medida en que estamos en Cristo, en esa medida estamos siendo justificados de lo que la ley señala como pecado. En la medida en que pertenecemos a Cristo, en esa medida estamos cumpliendo con la ley, con los preceptos divinos. En la medida en que alguien se aleja, en esa medida también deja de cumplirlos. ¿Por qué? Porque humanamente es imposible. Comentamos también que en el Nuevo Testamento existen estos 10 mandamientos, no en un conjunto de leyes como fue en el Antiguo, pero sí los encontramos incluso dichos por Cristo, ¿verdad? Cuando aquel escriba le preguntó que qué tenía que hacer para salvarse, pues él le dijo, mira, tienes que guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Pues no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Es una clarísima referencia a los 10 mandamientos. No los dijo todos completos, pero ahí está la referencia, ¿no? También Pablo habló de que el valor de los mandamientos, por supuesto Santiago. De hecho, aclaramos que esta ley es conocida como la ley de la libertad porque nos hace libres. Acuérdense que la introducción de la ley dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, donde fuiste esclavo. Hace este llamado a la conciencia. ¿Por qué? Porque lo que van a recibir es la ley de la libertad. Vamos a ser libres de todas esas infracciones en la medida que guardamos la ley. Y también vimos que es la ley del amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación de amor a Dios, de respeto a Dios, y los otros 6 tienen que ver con la relación con el prójimo, el amor al prójimo, ¿no? Por eso Cristo, cuando le preguntan también cuál es el más grande mandamiento, él hace un resumen perfecto de la ley. Dice, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu ser, y el segundo mandamiento es igual, para con el prójimo. Entonces es la ley del amor, ¿verdad? Y también vimos que en las cartas de Pablo se observan estos 10 mandamientos, repito, no de manera conjunta, pero sí se habla de todos y cada uno de ellos en las epístolas paulinas, y que el libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, pues también tiene algunos textos como Revelación 12:14, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, eso fue a grandes rasgos, hermanos, lo que vimos el lunes pasado. Ahora tenemos este nuevo punto de fe, que es el día de reposo, el sábado semanal. Es el tema que vamos a abordar en este momento. Voy a compartir la pantalla para empezar con la lectura y luego vayan tomando nota de cualquier pregunta que pudiera surgir para que al final de la clase podamos hacerla y mejorar la enseñanza. Muy bien, hermanos. Entonces, tenemos esta doctrina sobre el día del reposo. Recuerden que estoy usando como texto base la declaración de fe de la Iglesia de Dios Séptimo Día en los Estados Unidos y Canadá. Es un poquito diferente a la, diríamos, al testamento de fe que tiene la Iglesia en México, y que, si no me equivoco, es el mismo que tiene la Iglesia en Sudamérica, porque México ha ido muy adelantado en términos bíblico-teológicos y ha compartido sus documentos prácticamente con todos los países de América Latina. Así es que los dos grandes textos que tenemos para esta clase
pues son los fundamentos doctrinales de la Iglesia en México y de la Iglesia en Estados Unidos. Como yo sé que la mayoría de ustedes tiene los puntos de fe de la Iglesia mexicana, para enriquecer el curso, yo quise compartir con ustedes la declaración de fe que tiene la Iglesia en Estados Unidos y Canadá, y que es también la declaración de fe que tienen nuestras hermanas iglesias en África, en Asia, en Oceanía, es decir, en aquellos lugares donde se habla inglés, primordialmente. Entonces, acá tenemos la declaración de fe número 8, que tiene que ver con el día del reposo. Y la primera declaración que encontramos dice de esta manera: el séptimo día sábado es un regalo de Dios para la humanidad desde la creación. Fue escrito en los 10 mandamientos por el dedo de Dios, fue guardado y enseñado por Jesús y fue observado por la Iglesia Apostólica. Un memorial tanto de la creación como de la redención. El sábado debe ser celebrado fielmente por los creyentes hoy como el día de descanso, el día de adoración y de buenas obras. Esta es la declaración que tenemos como punto de partida en el fundamento doctrinal, repito, de Estados Unidos. Yo aquí agregaría o haría una precisión nada más en el segundo renglón. Cuando dice fue escrito en los 10 mandamientos, como el sábado ya existía desde antes de los 10 mandamientos, como lo vamos a ver, yo diría fue incluido en los 10 mandamientos, porque ya estaba desde el mismo principio. Y a manera de introducción, hermanos, quisiera comentar, o más bien partir esta enseñanza por medio de una pregunta, por así decirlo, ¿no? Iniciar la clase sobre el día del reposo a partir de una pregunta. Y la pregunta sería para ustedes, ¿qué es en términos literales, no bíblicos, no teológicos, sino en términos literales, qué es el sábado para ustedes? De hecho, quisiera que abrieran su micrófono y dedicar unos minutos, quizá un par de minutos, por si alguien tiene alguna opinión, que pudiera decirme qué es, hablando literalmente, el día del sábado. Porque esto a mí me parece muy interesante. Tenemos hermana Doris, adelante. No le escucho, no sé si los demás la escuchan. No, hermana. Por el chat. Ahora sí, ahora sí. Decía yo, hermanos, cuando hablamos del sábado, ¿de qué estamos hablando? Es decir, nosotros sabemos que en el Génesis, es un texto que todo el mundo sabe, Dios bendijo el día del reposo y lo santificó. Cuando Dios bendice el día del reposo y lo santifica, ¿qué es lo que bendice y santifica? Repito, en términos literales. Hermana Leila. Leila. Perdón, hermana. Paz, buenas tardes a todos. Sí. En términos literales, si yo lo tuviera que definir, el día de reposo, si bien es un día en donde nuestro cuerpo deja de hacer actividades de todo lo que hacemos, en nuestro caso de domingos a viernes, creo que es un día donde también alimentamos de alguna manera nuestro espíritu y la comunión con el Señor. Porque quizás, no sé si a todos les habrá pasado, pero muchas veces en los 6 días de la semana que tenemos, no hay tiempo a veces ni siquiera de agarrar la Biblia, ni de cantar una alabanza, ni de buscar al Señor. Creo que el Señor se dio cuenta de eso cuando creó ese día de reposo, ¿no? Entonces para mí es ese día donde descansamos de todos los trabajos y donde solamente se lo dedicamos a Él, pero Bueno. para enriquecernos y edificarnos nosotros. Bueno, gracias. Es una verdad lo que la hermana ha comentado, pero la pregunta es,
¿Qué es el sábado? No qué hacemos el sábado o qué deberíamos de hacer el sábado, sino qué es el sábado. ¿Qué es lo que Dios bendice y qué es lo que Dios santifica? En un sentido literal, estire su mente para que pueda pensar no en términos denominacionales, sino como cualquier lector. ¿Qué es el sábado? Literalmente hablando. Hermana Betty, o alguien más si quiere opinar. Hermano, ¿Sí? sí, para mí es un regalo de Dios para la humanidad. ¿Para usted qué es, perdón, hermana? Es un regalo de Dios para nosotros, para lo de la humanidad, para el ser humano. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Pero voy más allá. Es correcta también la respuesta de nuestra hermana Betty, pero voy todavía más allá. Hermano Gabriel, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que Dios bendice y lo que Dios santifica? Buenas tardes. Bueno, considero que es el tiempo, el periodo de tiempo que Dios Exacto. bendice, ¿no? Exacto. Las 24 horas. Exacto. Es un tiempo de reposo para el hombre, para la familia, que lo pueda disfrutar, símbolo de la eternidad, ¿no? Muy bien. Y bueno, eso, Muy bien. básicamente. Muy bien, esa es la respuesta que quería escuchar, hermanos, porque efectivamente lo que Dios está bendiciendo cuando dice que bendijo el día del reposo y lo santificó, estamos hablando del tiempo, porque el sábado es un periodo de tiempo de 24 horas, como cualquier otro día de la semana, pero a diferencia de los otros 6 días de la semana, el sábado tiene una bendición. Y es interesante la pregunta, porque es algo que el ser humano no puede tocar. Como que las cosas sagradas, las cosas importantes, Dios las pone fuera del alcance del ser humano, porque todo lo que tocamos los seres humanos lo pervertimos. Piense usted, por ejemplo, cómo el sacrificio de Jesús realizado en la cruz del Calvario, lo que se conoce como el Evangelio, es decir, este evento, este acto de Dios, es algo que está también fuera del alcance del ser humano. El hecho de que no tengamos, diríamos, la certeza sobre la tumba donde nuestro Señor fue colocado, también de alguna manera significa que Dios pone lejos de nosotros estas cosas que son realmente extraordinarias, aunque sabemos que hay 3 religiones que se adjudican la tumba de Cristo en Jerusalén, pero más allá de eso, lo que yo quiero comentar es que piensen ustedes, por ejemplo, en el Muro de los Lamentos, que es uno de los testigos mudos de aquella Jerusalén en la cual vivió Jesús, cómo se ha convertido en uno de los principales puntos de turismo a nivel mundial y que cada año es visitado por millones de personas. Y ha terminado en un pingüe negocio para los que hacen oraciones, para aquellos que por 10 o 20 dólares le aseguran que Dios lo va a escuchar. En ese muro usted puede insertar su petición escrita como para que tenga más poder, más fuerza y Dios la pueda contestar más rápido. Es algo realmente ridículo, pero en eso terminan muchas de las cosas, diríamos, que tienen que ver con el Evangelio de Cristo, cuando el ser humano las puede tocar. Pero con el sábado no. El sábado no puede ser tocado por nadie, porque es un periodo de tiempo. Simplemente una persona puede entrar en ese reposo
y recibir la bendición o no entrar. Es una decisión que cada quien tiene que tomar. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, entonces cada semana podemos, diríamos, celebrar ese día o aceptar ese regalo, como decía la hermana, y disfrutar esa bendición o no hacerlo. Pero no hay manera en que yo pueda manipular el tiempo. No hay manera en que yo pueda detenerlo o tocarlo con mis manos. No es algo tangible. Pues eso es lo que Dios bendice en este mandamiento, ¿no? Diríamos, el cuarto dentro de la ley de Dios, pero que está, diríamos, desde el principio de la creación como un día de especial ante los ojos de Dios, ¿no? Ahora, vamos a ver en esta lámina el origen y el significado, ¿no? Dios dedicó los primeros 6 días de la creación para diseñar y formar el universo, sus galaxias, la tierra y todo lo que hay en el aire, mares y tierra seca, todo lo que tiene vida y también lo que no tiene vida, lo inanimado. Completó la creación haciendo a la familia humana a imagen de él para que dominara sobre la tierra que él había creado. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo, hizo ese día santo y sagrado, aunque no estaba cansado y no necesitaba descanso, sabiendo que nosotros sí necesitaríamos un día de descanso cada 7, él cesó su obra para darle el sentido humano, un ejemplo, al ser humano, un ejemplo de reposo, ¿no? Un día para cesar de nuestras labores, celebrando la creación y adorar al Creador. La historia de la creación termina con estas palabras. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, según Génesis en el capítulo 2. Ahí está, hermanos, esta primera lámina donde tenemos el origen y significado del día del reposo. Ahora, después de la creación, y viniéndonos ya, iríamos al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, el sábado no se vuelve a mencionar directamente en la Biblia hasta que el pueblo de Israel escapa de la esclavitud egipcia, es decir, desde el Génesis hasta el Éxodo prácticamente, pasaron ahí más o menos 2000 años, no se habla nada acerca del sábado. Allá entre el Mar Rojo y el monte Sinaí, Dios comenzó a darle el maná a Israel, dándoles instrucciones acerca de la preparación para el sábado, juntando lo suficiente en el 6º día para ambos, es decir, el 6º y el 7º. Cuando Dios instruyó a Israel a que juntara y preparara doble maná en el 6º día, él probaría a Israel si obedecerían su ley o no, ¿verdad? Cuando dio esta instrucción en el libro del Éxodo, que el día viernes recogiera para el sábado también, y ahí Dios se iba a dar cuenta si él obedecía o no. Cuando algunos no obedecieron, Dios respondió, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo 16:28. Esto fue antes de que Dios les diera los 10 mandamientos a todo Israel. Todo lo que estamos viendo del maná es antes de Éxodo 20. Una grande multitud de toda clase de gentes, ¿verdad? Estuvo allí en el monte de Sinaí. Al preguntar a Dios hasta cuándo no querréis, indica que Israel ya sabía acerca del sábado y que no estaba cumpliendo con él. Poco después vino a ser parte de la ley escrita, es decir, de los 10 mandamientos. Es precisamente el 4º mandamiento, ¿no? Acuérdate de dar el reposo para santificarlo, porque en ese día Dios reposó y lo santificó, Éxodo 20:8.
Por 40 años, Dios diferenció el sábado semanal al no proporcionarles maná en ese día. Fueron 40 años de diferencia y de un recordatorio milagroso. El milagro terminó cuando Israel entró en la tierra prometida. El liderazgo de Josué comenzaron a comer de lo que la tierra producía, y ahí vemos el texto. Así encontramos dos anclas firmes en el Antiguo Testamento para el sábado. Uno en la creación maravillosa y otra en la rectitud de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Lejos de ser judías por naturaleza, estas anclas tienen gran significado para todos los pueblos en todo lugar. Otras referencias antiguas que apoyan la validez del regalo sabático de Dios para el hombre son los profetas hebreos. Isaías 56, el profeta evangélico, llama tanto a judíos como a gentiles, quienes quisieran obedecer a Dios y respetar su pacto, incluyendo el sábado, según 1 al 8 del 56, y 2 capítulos después, Isaías elogia en el sábado como un verdadero día de delicia y bendición, según Isaías 58, 13 y 14. Ahora, sin embargo, al paso del tiempo, el pueblo de Dios fue menos fiel en la observancia del sábado. Su abandono del sábado formó parte de la razón por la cual Dios mandó a Israel y a Judá al cautiverio en Asiria y Babilonia. Vea Jeremías 17 y 27 y Nehemías 13 y 18. Estos dos textos, hermanos, que ustedes pueden revisar en algún otro momento, pues hablan de que una de las consecuencias del cautiverio fue precisamente la desobediencia de Israel en el día del reposo. Estas lecciones no dejan de ser relevantes para los cristianos bajo el evangelio del nuevo pacto. Si como creyentes estamos o no dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, es una medida de nuestro amor por Cristo. Ahí están los textos. La obediencia sirve como una medida de nuestra devoción a Dios e indica si conocemos o no a nuestro Señor. Bueno, lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay mandamientos de Dios, concretamente el sábado, por ejemplo, y que nuestra devoción a Dios es directamente proporcional a nuestra obediencia de sus preceptos, de sus mandamientos. Es lo que dice Juan, ¿verdad? Si tú dices que amas a Dios, a quien no has visto, pero aborreces a tu hermano, entonces eres un mentiroso, no hay verdad en ti. Porque Dios nos ha mandado que amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Entonces, los mandamientos, hermanos, de Dios no son sugerencias, son ordenanzas. Cuando uno ve, por ejemplo, los mandamientos, tienen una característica, hablando gramaticalmente, porque en los mandamientos el verbo de la oración está en un modo que gramaticalmente se llama imperativo. Y eso significa, cuando el modo del verbo es imperativo, significa que es una orden. Por ejemplo, hermanos, Cristo dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Los dos verbos de ir y predicar están dados en un modo imperativo. Los verbos tienen varios modos, ¿verdad? No es esta una clase de gramática, pero es importante conocer la gramática para una mejor interpretación, porque finalmente la Biblia es palabra, son frases, son oraciones, son historias, y entre mejor conozcamos de la gramática, mejor interpretación podemos hacer, porque las palabras que están escritas en la Biblia no son obra de la casualidad, son reveladas por Dios a través de sus hijos para que se pusieran por escrito. Entonces, el mejor método de interpretar la Biblia
es el método gramático histórico dentro de la hermenéutica. Y lo gramático histórico tiene que ver con todo el tema gramatical y también con todo el tema del contexto en el cual se escribieron estos documentos sagrados. Es un pequeño paréntesis, un apunte que estoy haciendo, nada más para dar valor a este tema de los mandamientos, porque estoy afirmando que los mandamientos tienen el verbo en modo imperativo, ¿verdad? Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Perdonaos vuestras faltas los unos a los otros. Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Todos estos verbos, hermanos, están en modo imperativo, ¿verdad? Se dice también en términos hermenéuticos que hay dos clases de texto en la Biblia. Los textos descriptivos y los textos prescriptivos. Los textos descriptivos son aquellos en donde simplemente se nos está informando sobre algo. No necesariamente es la voluntad de Dios. Son textos que describen una realidad. La Biblia tiene esa facultad de que no esconde nada de nadie. Dice lo bueno y lo malo de todos, incluyendo a Abraham, el padre de la fe, incluyendo a David, el gran rey de Israel. Hay textos donde describe lo que hicieron, ¿verdad? Y además de los textos descriptivos, están también los textos prescriptivos. Y ahí, como su nombre lo indica, es donde están las ordenanzas de Dios. Porque se está prescribiendo algo. Es como cuando un médico receta un medicamento. Pues ahí le dice tomar una cápsula cada 8 horas. Es una prescripción, no una descripción. Hay que distinguirlo. Entonces, los mandamientos son prescriptivos. Hay que tomarlos. Son ordenanzas de Dios y se distinguen porque todos ellos están con el verbo en un modo, repito, imperativo. Entonces, eso pasa, hermanos, también con el día del reposo, ¿verdad? Y repito, la obediencia sirve como un termómetro para nuestra devoción. En la medida en que observamos los preceptos de Dios, en esa medida estamos adorándole. Ahora, el sábado en los evangelios y en los hechos. Como vimos anteriormente, la cautividad de Israel ocurrió en parte porque quebrantaron el sábado. No fue solo por eso, ya el pueblo estaba entregado a la idolatría, pero siempre se menciona el tema del sábado. Consecuentemente, en el tiempo del ministerio de Cristo, los líderes judíos habían definido exactamente cómo observar el sábado, añadiéndole muchas reglas y tradiciones para interpretar las leyes de Dios y su observancia. Estas reglas se desviaron mucho de la ley que Dios dio al especificar qué tan lejos podía uno caminar y prohibiendo obras de amor que Cristo declaró que eran legales. Jesús tuvo muchas discusiones con los fariseos y los saduceos acerca de este asunto. Él no se puso en contra del mandamiento de Dios acerca del sábado, sino en contra de esta tendencia judía prevaleciente de devaluar el sábado por su enfoque en reglas mayormente negativas para su observancia. Este párrafo es muy interesante porque también declara lo que comentamos un poco la clase pasada respecto de la ley de Dios, cómo el ser humano ha puesto carga que Dios no incluye en su palabra. Es decir, nos volvemos más exigentes que Dios y también eso ha pasado con el sábado. Los fariseos y los escribas, los saduceos también, fueron tomándose atribuciones que no les correspondían. Establecían leyes, más bien establecían tradiciones
que después tenían más peso que la ley, ¿verdad? De hecho, Cristo Jesús en una ocasión les dijo, ay de vosotros, porque guardáis vuestras tradiciones y se olvidan de la ley de Dios. Y eso pasa también muchas veces con las iglesias, a nivel de incluso de iglesias locales. Suele suceder que se van haciendo ahí ciertos estereotipos, ciertas costumbres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero que en algún momento alguien tuvo una ocurrencia, le pareció bien a la gente y luego ya se quedó como una tradición y es más pesada a veces que cualquier otro precepto bíblico. Ahora mismo estamos atendiendo un caso en donde uno de los líderes prohíbe que se introduzcan en el templo flores, que se coloquen adornos de flores a los lados del púlpito, que porque eso es pagano. Y es un tema que está causando mucho malestar en esa comunidad. La verdad, a veces la Biblia no dice nada, pero nosotros metemos cosas o pretendemos meter cosas en la Biblia, ¿no? Y entonces la tradición se vuelve más importante que la misma palabra de Dios. Eso le pasó a los fariseos y a los saduceos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos decían que si un hombre no se lavaba las manos 7 veces, entonces estaba inmundo. Y le reclaman a los discípulos de Jesús y les dicen, ¿por qué ustedes no se lavan las manos? Comen con manos inmundas. Y cuando Jesús los oyó, les dijo, miren, no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Hay de vosotros que invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Esto pasó también con el sábado en el Nuevo Testamento. Jesús les enseñó, por ejemplo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y aquí, hermanos, también voy a hacer un apunte. El texto de Marcos 2, 27 y 28 dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. No dice por causa de los judíos, ¿verdad? Porque cuando se habla del sábado, inmediatamente la gente dice, no, eso es para los judíos. Espérame, no es así. El sábado existió antes que los judíos, fue bendecido y santificado desde la misma creación. Y Jesús dice que fue hecho por causa del ser humano, del hombre, no de los judíos. Este verso nos lleva hasta la semana de la creación, cuando el Creador descansó el 7º día. No porque estuviera cansado, sino porque Él sabía que nosotros sí lo estaríamos. Si el sábado es para el hombre, como Él lo dijo, entonces no está en contra del hombre, está a favor del hombre. Otra vez volvemos a esta idea que tiene mucha gente de darle un sentido negativo a los mandamientos, como si fueran una carga. Pero Jesús lo dijo, el día de reposo fue para bendición del hombre, para que descanse, para que tenga un relax. Y más en este tiempo, hermanos, de tanto estrés. Este pasaje, entonces, Jesús nos enseña, perdón, en este pasaje Jesús no enseña ninguna intención determinada o de reemplazar el descanso, la adoración o la comunión sabática. Pero sí tuvo la intención de que el hombre comprendiera mejor los propósitos del sábado. Y luego dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, como su Señor tiene completa autoridad sobre él, ¿verdad? En todo caso, Cristo pudo haberlo quitado porque era el dueño, pudo haberlo tomado, pudo haberlo desaparecido, era el dueño, es el dueño todavía. Entonces, este es un texto que aquellos que no observan el sábado, sino el domingo, no pueden dar una explicación satisfactoria, ¿no? Porque, repito, es un día que fue hecho por causa del ser humano, ¿verdad? Y no el ser humano por causa del reposo. Es decir, ¿qué fue primero, hermanos? ¿El hombre, el ser humano o el sábado? La respuesta es el hombre. El hombre fue primero. Y como el hombre fue primero, fue creado,
primero. Entonces el sábado vino como un regalo, ¿no? Decía la hermana, como un regalo para él. Es como cuando vamos a tener un nuevo bebé en la familia, bueno, hacemos ciertos arreglos, ¿verdad? La cuna, el cuarto donde va a estar, en fin, todos los preparativos. ¿Por qué? Porque queremos que esté bien. Entonces Dios ha querido que estemos bien y nos da diríamos, día de descanso. Que yo dije la semana pasada, y vuelvo a repetir este comentario, en este día nosotros tenemos la posibilidad de librarnos de todo el cochambre que se va acumulando en la mente durante los primeros 6 días de la semana, porque andamos metidos en el trabajo, en medio de un ambiente muchas veces hostil, en donde escuchamos todo tipo de groserías o de palabras inapropiadas. También nuestros ojos están expuestos a todo lo que pasa enfrente de ellos. A veces hay discusiones en el mismo trabajo, malos entendidos, estrés, es decir, muchas cosas que se van acumulando en la mente, que no desalojarlas representa un riesgo para la salud emocional, ¿verdad? Hay mucha ansiedad en este tiempo y yo creo que tiene mucho que ver con la falta de un reposo mental. El sábado también implica un reposo mental, no solo físico, también mental y también, por supuesto, un reposo espiritual. Es un auténtico regalo de Dios. Podemos creer y depender de sus interpretaciones, una de las cuales fue, es lícito hacer bien el día del reposo. Ahí está Cristo, ¿verdad? Dándole un sentido evangélico al mandamiento, no como los fariseos que todo condenaban, ¿verdad? Se enojaron cuando Jesús restauró al hombre de la mano seca. Pero es lícito hacer bien el día del reposo. Por su propia declaración, obras de amor en el sábado nunca estuvieron en contra de la ley de Dios. Claro que no. Las muchas sanidades y enseñanza evangélica sobre el séptimo día, Jesús reformó el sábado de su legalismo y lo redimió de su esclavitud. Lo restauró a su propósito original, es decir, para el bienestar espiritual y físico del hombre. Realmente, hermanos, este es el propósito original del día del reposo. Que nosotros hagamos una carga o hayamos hecho del sábado algo incómodo y pesado, esa es otra cosa, esa no es la voluntad de Dios. El sábado debe ser una celebración, un tiempo de paz, de recreo espiritual, de convivencia, de otros temas, no de los mismos temas de la semana. Es un propósito de bienestar físico, espiritual y también se incluye obviamente lo emocional, ¿verdad? Ahora, aquí también habría que revisar ya en la práctica cada uno de nosotros si el sábado está haciendo esto o se ha convertido en una carga. Muchas veces, y especialmente para los pastores o sus familias, el sábado es una carga, porque tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, es una obligación hacer esto y es una obligación hacer esto otro. Pero originalmente no fue así. La respuesta de Jesús a los judíos nos previene sobre aplicar mal los principios del sábado en nuestros días. Habremos desarrollado nuestras propias tradiciones para negar la verdadera observancia del sábado. Distorsionamos la intención de Dios de lo que significa mantenerlo santo. Estas son buenas preguntas que deberíamos hacernos antes de insistir en que otros se ajusten a nuestras prácticas personales de cómo observar el sábado. De veras, hermanos, es un dilema porque obviamente a las personas que no conocen el Evangelio se les hace muy pesado la observancia del sábado
por tanta reunión a la que se tiene que asistir. Por eso, en el punto de fe, aquí mismo, se nos hacen estas dos cuestiones, se nos plantean estas dos preguntas. ¿Habremos desarrollado nuestras propias tradiciones para negar la verdadera observancia del sábado? ¿No estaremos acaso distorsionando la intención de Dios de lo que significa mantenerlo santo? Bueno, son preguntas que deberíamos de contestar cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lo podemos ver al final de la clase, hermanos. Además de sus enseñanzas acerca del sábado, Jesús hizo su costumbre asistir a la sinagoga en ese día cada semana. Lucas 4:16, ¿verdad? Eso lo dice claramente. En comunión con otros quienes temían a Dios. Él leía las escrituras, explicaba su significado, algunas veces enfatizó profecías concernientes a su venida y a su ministerio. Por ejemplo, hay un texto en el Evangelio donde dice, orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, ¿verdad? A eso se refiere este párrafo que estamos leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? Bueno, porque el invierno es un tiempo duro, ¿no? El invierno muchas veces es cruel, ¿no? Con temperaturas bajo cero o en medio de heladas o nevadas, no es fácil huir. Y el sábado, pues no es un día para huir, es un día de reposo, ¿no? Entonces Jesús advierte a los judíos y les dice, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Se refería a las profecías concernientes a Israel, ¿verdad? Y también a su segunda venida, ¿no? Por eso pensamos que el sábado fue, diríamos, observado por Cristo, ¿verdad? Que tiene vigencia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. El segundo párrafo dice, las actividades de adoración que Jesús acostumbró en sábado continuaron por los apóstoles después de su muerte y resurrección. Hay varios textos en los Hechos de los Apóstoles que hablan de esta práctica. El más poderoso es Hechos 13, 42 y 44, donde leemos que los gentiles también participaban en las reuniones sabáticas y pidieron que continuara el siguiente sábado, ¿verdad? Ahí el protagonista es el apóstol Pablo, donde dice que el sábado se reunió con la gente en cierto lugar y cuando se hizo tarde, la siguiente semana volvieron a congregarse, ¿verdad? Si no me equivoco, es en el caso de Lidia, donde se convierte esta mujer al evangelio, justamente en una reunión donde se estaba predicando la palabra de Dios. Dice el versículo 42, dice, y el sábado siguiente, saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. En fin, ahí está el texto, hermanos. Estaba verificando nada más que fuera el correcto y sí lo es. Entonces, ahí tenemos esta práctica de la iglesia primitiva, de los primeros creyentes, observando también el día del reposo, ya en tiempos no de Cristo, sino de los apóstoles. Dice, tales ocasiones cumplieron con la profecía del Señor que los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día del reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán accesibles sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este texto está en Isaías, es conocido por todos ustedes. Y aquí lo interesante es que el sábado no fue solo para judíos en el Antiguo Testamento, sino que cualquier gentil
que tuviera temor de Dios podía disfrutar también de estas bendiciones. Esta profecía se refiere al nuevo pacto, tanto como al antiguo. Se ve en la referencia a la salvación de Dios. Como dice ahí, está mi salvación por venir, ¿verdad? Hablando de la inminente muerte de Cristo en la cruz. Y luego dice, y a los extranjeros en mi casa de oración. Se confirma esta expresión en los evangelios, ¿verdad? Cuando Cristo trastorna la mesa de los cambistas, dice, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, ¿verdad? Y está hablando de lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 56. Entonces, hay una estrecha relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como sobre todos los temas, ¿verdad? También en el tema del sábado. Ahora, el sábado en las epístolas, hermanos. El séptimo día sábado semanal se menciona muy pocas veces en los últimos 22 libros del Nuevo Testamento, que son las cartas de los apóstoles. Esto se puede ver como un paralelo a su ausencia en la historia escrita de Noé y los patriarcas, 2000 años. Desde Génesis 3 hasta Éxodo 16, ninguno de estos dos silencios se puede interpretar como evidencia de que el sábado, hecho para todo el hombre, hubiera perdido su propósito o efecto. Este primer párrafo, hermanos, es interesante porque es un argumento que mencionan aquellos que están en contra de la observancia del sábado y que prefieren observar el domingo. ¿Qué dicen ellos? Bueno, lo que ellos dicen es que en las epístolas de los apóstoles y en general en 22 de los libros del Nuevo Testamento no se menciona con frecuencia el séptimo día. Es como un silencio también parecido, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, porque desde Noé hasta los patriarcas, es decir, 2000 años, desde Génesis 3 hasta Éxodo 16, no hubo, diríamos, nada sobre el séptimo día de reposo, ¿verdad? Pero este silencio, ¿verdad?, no significa que el sábado hubiera perdido su vigencia, ¿verdad? Hay varios silencios en la Biblia, pero esos no significan nada, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos lo que hizo Cristo desde los 12 hasta los 30 años. Y hay muchas teorías sobre eso, ¿verdad? Pero en general, la Biblia no lo dice, no lo dice. Lo vemos ahí en la sinagoga discutiendo con los doctores de la ley cuando tenía 12 años, y es lo último que sabemos de él. Ya después aparece para ser bautizado por Juan el Bautista. Es decir, es un silencio en la vida de Cristo. Bueno, hay varios silencios. Hay un silencio sobre el sábado de 2000 años, desde el Génesis 3 hasta Éxodo 16, y hay también un silencio en las epístolas del Nuevo Testamento, pero no significa que haya perdido vigencia ni el sábado ni el mesianismo de Cristo, ¿verdad? De las 60 referencias al sábado en el Nuevo Testamento, solo una contiene una posible referencia negativa a la continua validez y santidad del séptimo día semanal. Y este texto de Colosenses, que también es un texto que se esgrime mucho por parte de aquellos que son enemigos de este día. Dice Colosenses, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, lo más importante es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo explicamos este texto de Colosenses 2, 16 y 17? Bueno, después de estudiar estos versos con más detenimiento y en su propio contexto, se puede ver
el énfasis del escritor, es decir, de Pablo, aquí no era el abolir el día santo de descanso y de comunión del Creador, sino fue para refutar la forma mixta de elementos judíos, paganos y cristianos que amenazaban la iglesia en Colosas. Pablo insistió que cualquier mezcla de filosofía o religión, según el verso 16, o cualquier mezcla de ascetismo, en el verso 18, o que rehusara reconocimiento al lugar legítimo de Cristo, ¿no? Según los versos 9 al 15 y 19, no debería ser reconocida como doctrina cristiana, aunque también se incluyera una forma pervertida de guardar el sábado en medio de todo esto. En otras palabras, hermanos, en Colosas hay un riesgo de un sincretismo. Esto lo vemos mucho en las epístolas. Un sincretismo, hermanos, es una mezcla de filosofías que pretenden, diríamos, pasar por verdaderas, y muchas veces este sincretismo se mezcla o se pretende más bien, porque no se puede, se pretende mezclar con el evangelio. Y esto trastorna la fe de los hermanos. Voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les dice, ¿verdad? Estoy sorprendido de que tan pronto se hayan traspasado de este evangelio a otro diferente del que os hemos anunciado. Es Gálatas capítulo 1 que estoy citando de memoria. Y luego Pablo dice, no que haya otro evangelio, porque no lo hay, sino que algunos, ¿verdad? Voy a leer el texto para no fallar. Estoy citando cómo a veces en las epístolas se plantean problemas por cierto sincretismo, es decir, esta mezcla de filosofías humanas con el evangelio de Cristo. Y entonces un ejemplo de ellos lo tenemos, aparte de Gálatas, también en Colosas, que es el texto que estamos estudiando. En Galacia, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. Y luego en el verso 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto estaba pasando también, hermanos, en Colosas, donde algunos pretendían mezclar ciertas filosofías o religiones antiguas, incluso cierto ascetismo, ¿verdad? Diciendo que comer ciertas cosas era malo, estaba prohibido, y que, como pasa hoy en día, ¿no? Hay gente que dice que Cristo es una opción entre muchas opciones para salvarse, ¿verdad? No tiene Cristo el lugar que le corresponde desde el punto de vista humano. Hay quienes dicen que todas las religiones llevan al mismo Dios, que lo mismo es Mahoma que Cristo, o Buda que Cristo, o que Hare Krishna que Cristo, es decir, que esa diferenciación de Cristo no es correcta, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí Pablo dice que nadie debe de inquietarlos acerca de estas filosofías en donde hay estas mezclas, que nadie os inquiete. Incluso si se pretende hablar del sábado para darle un giro diferente al que tiene bíblicamente hablando, entonces no lo tomen en cuenta, ¿verdad? Nadie os inquiete respecto de esto, ¿verdad? A veces hay que ser así, hermanos, tajantes, porque cuando una herejía entra a la comunidad, es como una alarma que nos obliga a actuar de manera inmediata, ¿no? Acabamos nosotros de pasar el COVID como sociedad y bueno, supimos todos, experimentamos todos que ante el COVID había
momentos en que estaba prohibido salir de la casa para no contagiarnos. De alguna manera se suspenden los derechos humanos de libre tránsito. ¿Pero por qué? Pues porque hay una emergencia. Lo mismo pasó también en Éfeso. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, no permito a la mujer que hable en la congregación. Si quiere aprender algo, que le pregunto a su esposo en la casa. ¿Pero por qué dice Pablo eso a Timoteo, que es pastor en Éfeso? Pues lo dice porque hay una emergencia diríamos, de una herejía que pretende entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo en Corinto dice, toda mujer que ora o profetiza, que lo haga, nada más que cubra su cabeza. Entonces, en un lado dice que no debe de hablar, pero en otro lado dice que sí puede hablar. ¿Qué significa esto? Bueno, que los contextos históricos en medio de los cuales se escriben estas epístolas determinan mucho de lo que está escrito. Hay momentos así. Hay momentos en que uno tiene que hacer a un lado la ley. ¿Por qué? Pues porque es una emergencia, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años mi esposa tuvo un dolor muy fuerte y no sabíamos exactamente qué era, pero yo estaba casi dormido a medianoche y ella se levantó, estuvo sentada un poco en la cama y luego se levantaba y entraba al baño y salía y iba y venía y prendía la luz y finalmente yo vi que estaba mal y le pregunté, le digo, ¿quieres ir al hospital? Sí, dice, llévame por favor. Nos subimos al auto y no sé si fueron 10 o 15 luces rojas de semáforos que yo infringí. ¿Por qué? Porque mi esposa iba en un grito. Claro, era medianoche, no había mucho tráfico, pero aún así yo dije, me voy a pasar en rojo. ¿Por qué? Pues porque es una emergencia. Ya si el policía me para, yo le voy a explicar de qué se trata. A veces hay esas emergencias en las iglesias. Lo hubo en la iglesia de Éfeso, donde Pablo dice, no, le voy a pedir a la mujer que ahorita por lo pronto no diga nada, porque está la situación muy complicada. Acá en Corinto no había ese problema y las mujeres hablan, oran y profetizan. Pablo dice solamente cúbranse la cabeza, y ese es otro tema que después podemos ver. Y acá en Colosas hay una idea de mezclar otras religiones, ¿verdad? Otras filosofías, ¿verdad? Otras enseñanzas que no le van a dar a Cristo su lugar, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, no hagan caso de esto. Absolutamente no hagan caso de esto. No se preocupen por esto, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, si aquí está quitando el día de reposo. No, no es que lo esté quitando. Lo que pasa es que si se pervierte el sentido original del día, entonces no hagan caso de eso, ¿verdad? Para que no haya mayores problemas. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer aquí un paréntesis de unos 15 minutos. Son las 5:07. A las 5:20 regresamos. Vamos a tomar estos 12 minutos para un break y regresamos con la segunda parte de la clase. Vayan preparando también sus preguntas, hermanos.